Amados hermanos, vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie sobre el libro de Efesios. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias precisamente en la carta a los Efesios capítulo 1. Este es nuestro tercer sermón acerca de esta epístola, esta carta escrita por el apóstol Pablo. Y en esta oportunidad vamos a estar leyendo del versículo 7 al versículo 10. Debemos recordar, amados, que esta epístola a la iglesia de Efesios nos enseña o estamos viendo que en ella nos vamos a adentrar en una de las verdades más exquisitas que el Señor nos ha podido revelar a través de su palabra. Y en este preciso instante vamos a regresar a este maravilloso primer capítulo de esta epístola. Este es el capítulo que nos enseña y nos muestra a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Dios el Padre, lo recordamos, ha planificado la iglesia y ahora nos encontramos en esta sección donde vamos a ver al Hijo de Dios, cómo Él ha pagado ese precio eterno por la iglesia. Y lo primero que notamos cuando leemos este capítulo es que hemos sido redimidos por Cristo y que en Él o a través de Él tenemos redención. Pues bien, vamos a recordar o vamos a leer desde el primer versículo, del versículo 1 al versículo 10. Pero esta mañana nos vamos a centrar únicamente del 7 al 10. Pero quiero leerlo para entrar en contexto y saber en dónde hemos quedado. Dice las Escrituras de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pues precisamente el sermón en esta mañana lleva como título El misterio de su voluntad. Y es ese misterio que el Señor nos va a revelar a través de su palabra y que fue revelado al apóstol Pablo y que él pudo transmitir a la iglesia y que aún hasta nuestros días ese misterio es revelado a cada uno de nosotros. Pero quiero hacer unas precisiones antes de continuar y que debemos recordar que en primer lugar hemos sido redimidos por el Señor para ser adoptados y convertirnos en hijos de Dios. Es decir, que ahora esas bendiciones las disfrutamos nosotros por ser parte de la familia de Dios, por ser parte de ser precisamente introducidos como hijos adoptivos a la familia de Dios. Ahora bien, quiero colocar una ilustración para dejar este concepto claro que el pastor Julio César Benítez utiliza en su libro Las riquezas de su gracia con respecto a la adopción, que me causó mucha curiosidad y quiero compartirla con ustedes para tener claro ese concepto. Dice lo siguiente: un niño de 12 años de edad había llevado una vida agradable y normal en un hogar estable. Los padres de este niño le habían brindado todo el amor y cuidado que le pudieron dar. Hasta que un día llegó a los oídos del niño la noticia más horrible que haya podido escuchar. Él había sido adoptado por aquellos que él consideraba sus padres naturales. Él no era un hijo natural. Esto lo agobió tan profundamente que decidió irse de su casa y vagar por las calles. Pasaron los días
Y en medio de una noche fría, con el estómago totalmente vacío, se acercó a un muchacho, a un mendigo, que se encontraba acostado debajo de un puente sucio. Y luego de una larga conversación, el mendigo empezó a llorar amargamente, a recordar que sus padres la habían despreciado durante todo el tiempo que estuvo viviendo con ellos, debido a que había sido un hijo no planeado. Es decir, habían traído al mundo a un niño que fue resultado de un descuido, de una irresponsabilidad de sus padres en el método de planificación. Luego, el mendigo le pregunta a aquel jovencito que huyó de su casa cuál era la causa y el motivo por el cual había partido de su hogar. Y el muchacho le comentó que se había enterado de que había sido adoptado. El mendigo lloró aún con más fuerzas y le reclamó al jovencito cuán afortunado era él. Y el joven le pregunta, ¿por qué crees que soy afortunado? ¿No es una desgracia saber que yo no soy un hijo natural de mis padres? Le pregunta el jovencito al mendigo. ¿Eres tonto? ¿No te das cuenta?, le respondió el mendigo. Mis padres naturales me rechazaron porque ellos no escogieron que yo viniera al mundo, pero tus padres adoptivos te recogieron a ti. Ellos buscaron entre varios niños y tú fuiste el más precioso delante de sus ojos. Ellos escogieron brindarte todo el amor y todo el cuidado para ti. ¡Qué dichoso eres! Y no hay, amados hermanos, más amor más grande que este, que Dios nos escogió de entre una multitud de pecadores, merecedores de la ira eterna, y Él ha decidido brindarnos todo su amor y cuidado, convirtiéndonos entonces a través de Cristo en sus hijos preciosos. Y este es el concepto de la adopción por el cual hemos sido adoptados en Cristo y ahora hemos sido incorporados a la familia celestial. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, el apóstol Pablo continúa eh, dirigiéndose a los hermanos en Efesios y nos dice que en él, versículo 7, en quien tenemos redención, además de ser hechos adoptados por Cristo, en él tenemos redención por su sangre y también el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora bien, ¿cómo nos perdona Dios? Podemos hacernos esa pregunta. Dios justo perdona con base al castigo que ha sido ejecutado, es decir, con la satisfacción de la justicia. ¿Fuimos nosotros capaces de satisfacer esa justicia? De ninguna manera. El único capaz de satisfacer la justicia de Dios fue nuestro Señor Jesucristo al ir obedientemente a la cruz del Calvario y morir en el lugar que nos correspondía. Recordemos, el Señor fue azotado, fue coronado, valga la redundancia, con una corona de espinas sobre su cabeza y fue obligado a cargar el madero con el cual iba a ser crucificado. Y aún estando allí crucificado, fue abucheado por la multitud. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Y aún así, él no abrió su boca. Lo único que se atrevió a decir, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Luego, cuando todo estuvo consumado, su costado fue atravesado con una lanza y fue bajado y llevado al sepulcro. Pero gloria a Dios, al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. Y si eso no es un motivo que nos lleve y nos conlleve a nosotros a adorarle y a honrarle y a glorificarle, entonces créanme que estamos perdiendo el tiempo. Ahora, el Señor, nuestro Padre Celestial, nos perdona en base a ese castigo que ha sido ejecutado. La pregunta es, ¿cuándo fue ejecutado? Cuando nuestro Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Ahora, la imagen de Cristo derramando su sangre nos parece algo horripilante, no parece que fuera algo estético, pero era la única forma de que usted y yo obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. Pero ¿sabes algo? En la actualidad no se predica a Cristo. Lastimosamente, en muchos lugares no se predica al siervo sufriente, no se predica a aquel que su rostro fue desfigurado, su cuerpo también fue desfigurado. No, se predica a un Cristo, ven a Cristo,
y tendrás lo que anhela tu corazón. Ven a Cristo y tendrás una casa nueva. Ven a Cristo, tendrás el auto último modelo. Ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán. Ese es el Cristo que se está predicando hoy en día. Pero el Cristo de la Biblia, el verdadero Señor, no se está predicando aquel que fue a la cruz a entregar su vida por el perdón de nuestros pecados. Aquel que puede perdonar nuestros pecados. Él ya pagó el castigo de nuestros pecados. Y es la única forma en que usted y yo podemos obtener redención a través de Cristo. Miren, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 46 al 47, lo siguiente. Así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara a los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el apóstol Pablo lo dijo más tarde en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que cuando el Señor Jesús se encuentra con el apóstol Pablo en el camino a Damasco, le dijo que se dirigiera a los no judíos, decir a los gentiles, y gracias a eso el evangelio pudo llegar a los que inicialmente no hacían parte del pueblo de Dios, a los que hemos sido adoptados por Cristo para ser hijos de Dios. Y gracias a ello el evangelio ha llegado también a nuestros días. Así que, amados hermanos, como el apóstol Pablo lo está escribiendo, en Él tenemos redención por su sangre, por el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora bien, el apóstol Pablo continúa diciendo, la redención y el perdón son otorgados, ¿según qué? Según las riquezas de su gracia. Y esta es una expresión interesante, porque él no dijo de las riquezas, sino que dijo según las riquezas de su gracia. Y hay una diferencia en estas preposiciones, en de y según. Y vamos a hacer la aclaración. Vamos a hacer una ilustración. Imagínense que un millonario sale a jugar golf. ¿A quién le gusta jugar golf? A mí no, porque no lo sé jugar. Este millonario se va al campo de golf. Y comúnmente los que juegan golf tienen algo que se llaman caddy, que son los que le asisten, aquellos que le pasan el palo para golpear la pelota según cómo le vaya a golpear, el palo número 3, el 5, el 7, en fin. No sé las reglas básicas, pero sí he visto algunas cosas. Este millonario, siempre que el caddy le asiste, le da una moneda. Y le da una moneda. Y le da una moneda. O le da una propina. Ahora, como podemos observar, este es un hombre muy millonario. Él no está dando según las riquezas, sino está dando de sus riquezas. Entonces, si vemos la diferencia, está dando de sus riquezas, no según las riquezas. Si este hombre millonario diera según las riquezas, el caddy fuera millonario. Porque el hombre fuera generoso y diera según sus riquezas. ¿Sí alcanzamos a entender la ilustración? De la misma forma, el Señor no ha dado no ha dado de su riqueza, sino según las riquezas de su gracia. Así que el Señor nos ha redimido según las riquezas de su gracia, porque el Señor es rico en gracia y Él está dispuesto siempre a dar de esa gracia para nosotros. Y es por eso que usted y yo podemos ser salvos, porque el Señor ha dado de su gracia, según las riquezas de su gracia. Pues bien, ahora nos encontramos precisamente allí, en el tema de la obra de Cristo, es decir, la obra del Hijo de Dios, ¿a favor de quién? De la iglesia. Ahora, esa obra, como lo hemos mencionado en los anteriores sermones, es triple. Número uno, Cristo nos redimió a nosotros por su sangre. Número dos, Él ha revelado el misterio de su voluntad, que es el tema que vamos a desarrollar más adelante. Y número tres, Él nos recompensa con una herencia. Ahora, esta herencia, no crean que es algo material. Como comúnmente cuando escuchamos la palabra herencia, lo relacionamos con algo material. Es que voy a recibir una herencia. Enseguida nos imaginamos que recibiremos casa, carro, dinero, en fin. Pues bien, ahora, si nos detenemos un poco y examinamos las palabras griegas
que se utilizan acá para la redención, vamos a ver que la redención implica el pago de un precio, y ese precio era la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora bien, entendiendo eso, podemos entender que obtenemos el perdón de Dios porque Él pagó precisamente el precio que era impagable por nosotros. Ahora bien, sabemos que figurativamente Cristo fue al mercado donde estábamos en venta porque éramos esclavos del pecado, y Cristo nos compró a todos y nos liberó de nuestra condición de pecado. Ahora Él se convierte en nuestro Señor y ahora nosotros le servimos a Él por amor. Por amor. Y el Señor va a usarnos para sí mismo. Y entonces se establecerá una relación personal. Y recordemos que también vimos que la palabra redención que se utiliza en el capítulo 7, también la utiliza Pablo en Romanos, que es la palabra apolutrosis, que significa que Dios nunca le pregunta o nunca va a preguntar qué hacemos nosotros por Él, sino que Él, de su propia voluntad, nos ha comprado. Es decir, ahora nosotros le debemos a Dios y somos deudores de Dios, pero le obedecemos por amor. Recuerden que cuando un esclavo era liberado, en la época de la esclavitud, se compraba por un precio, se pagaba el precio de ese rescate, y ese esclavo pasaba a ser propiedad de la persona que pagaba por ella. Y se convertía en su esclavo para toda la vida. Hasta que el amo que lo compró quisiera darle la libertad. Estaba en la potestad de hacerlo o de no hacerlo. Sin embargo, cuando Cristo compra nuestro rescate, Él nos da la libertad total. Pero una libertad que nos conduce a amarle con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Entender ahora que hemos sido redimidos del pecado porque éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido liberados por Cristo para vivir una vida glorificada en Cristo. Es decir, ahora vivimos para glorificar al Señor y vivimos para exaltarle y disfrutar de las riquezas de su gracia. Y eso nos debe llevar, amados hermanos, a entender que solo por Cristo vivimos. Ahora, alguien puede preguntar y hacerse una pregunta, pero no es obligación que tenemos que servirle a Cristo. Él nos compró, pero ¿es obligatorio servirle? Y la respuesta a esta pregunta es no. Usted no está obligado a servirle. Pero ¿sabes una cosa? Si tú no le sirves al Señor, estás dejando de lado, estás despreciando lo que el Señor ha hecho por ti y lo que ha hecho por mí. Y creo que la mejor manera de nosotros glorificar a Dios es cuando le servimos en amor. Cuando le servimos totalmente por amor. Ahora bien, ese amor lo encontramos a lo largo de los evangelios. El mismo Señor le dice a sus discípulos en el evangelio de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Le dijo: si me amáis. Así que el que ama realmente quiere servirle al Señor. Si usted le ama, entonces sírvale al Señor. Hoy en día escuchamos hablar de muchos compromisos con Cristo. Es decir, no, yo estoy comprometido con el Señor. Sí, a ver, ¿qué estás haciendo? No, yo le sirvo al Señor. ¿De qué manera le sirve? No, yo voy a la iglesia todos los domingos. Voy a los servicios todos los miércoles. Me conecto puntualmente a las 7 en punto. ¿Eso es servir? No, amados hermanos, el servicio es un compromiso de cada uno de nosotros como creyentes. El servicio nos lleva a nosotros a amar a Dios y servir en todas las esferas que podamos hacerlo y en todas las oportunidades que tengamos de servir y de predicar a Cristo. Ahora bien, continuemos con lo que el apóstol Pablo sigue expresando, que es el centro de nuestro sermón o del título de nuestro sermón. Quiero que leamos el versículo 8 al 10. Continúa el apóstol Pablo diciendo: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Pablo se está dirigiendo a la iglesia y le está diciendo, número uno, hemos sido redimidos por Cristo, hemos sido comprados por Él, hemos sido adoptados, pero todo eso lo hizo por el beneplácito de su voluntad. Pero además de eso, hizo sobreabundar en nosotros toda la sabiduría e inteligencia para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Pastor, ¿y qué es un misterio? Según el diccionario, la definición de misterio se define como algo muy difícil de entender, algo extraño e inexplicable de comprender o de descubrir por lo oculto que está. Esa es la definición de ministerio, de misterio, perdón. Pero la definición de misterio que encontramos en las Escrituras tiene una definición totalmente diferente. Ahora, cuando hablamos de misterio, usted se imagina una novela o una película de misterio, thriller, misterio. Por ejemplo, usted se remonta a los libros de Agatha Christie, que son libros de misterio. Estaba Poirot, el detective, investigando todo lo que había sucedido. O los libros de Edgar Allan Poe, como por ejemplo el libro de Crimen de la calle Morgue, es un misterio, nadie sabía cómo había muerto el protagonista de la serie. Al fin se descubrió que había sido un orangután quien había cometido los homicidios. En fin, cuando hablamos de misterio, creemos que el misterio se trata de eso, de todo lo que está oculto y todo lo que está allí por descubrir. No. Usted se imagina una novela o una historia sobre el cual usted hace preguntas para resolver un caso. Pero el misterio en las Sagradas Escrituras quiere decir que Dios estaba revelando algo que hasta el momento no había sido descubierto o no había sido dado, revelado por Dios. Es decir, el Señor a lo largo de las Escrituras, Él ha estado revelando, pero la revelación plena vino con nuestro Señor Jesucristo, la revelación del Hijo de Dios. Ahora, hay dos elementos que siempre encontramos en lo que denominamos un misterio en el Nuevo Testamento. Podemos decir que un misterio no puede ser descubierto por medios humanos porque es siempre una revelación que proviene de parte de Dios. Es decir, usted no puede decir, descubrí el misterio de Dios aquí escondido. No, el misterio es revelado por Dios para la iglesia. Número dos, podemos decir que es revelado en el momento oportuno en que Dios quiere revelarlo. Y que no es oculto y se revela lo suficiente para establecer el hecho sin que se den a conocer todos los detalles. Es decir, el Señor lo revela de tal manera que podamos entender que esa revelación proviene única y exclusivamente de Dios. Ahora entonces entendemos cuando Pablo habla y dice, cuando el Señor se me apareció, me fue revelado todo el Evangelio. Y me causa curiosidad, el pastor lo dijo en su sermón anterior, el pastor Alexander. A Pablo no le predicaron el Evangelio. El mismo Señor se le aparece y le revela todo el Evangelio. El misterio que era para Pablo el Evangelio le fue revelado. Ahora bien, hay aproximadamente muchos misterios en el Nuevo Testamento que se consideran aún unos misterios. Y usted debe entender que aún Dios, a pesar de que el Señor ha revelado toda su voluntad a través de las Escrituras, hay cosas que aún permanecen ocultas para usted y para nosotros. Hay cosas que aún permanecen veladas para nosotros, que serán reveladas cuando usted y yo estemos en la gloria con el Señor. Hay cosas que yo personalmente quisiera preguntarle al Señor que la revelara, pero sé que no lo va a hacer, sino hasta el día que estemos cara a cara y frente a frente con Él. Entonces, un misterio es algo que el Señor no ha revelado previamente, pero nos los está dando a conocer ahora. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías, se hablaba del Cristo, y aún llegando el Señor a nuestros tiempos, muchos no entendían el mensaje que los profetas habían dado acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque aún estaban esperanzados de recibir a un Mesías que los iba a liberar, pero estaban esperando a un Mesías guerrero, por ejemplo, un Mesías tipo David, Mesías que fuera a liberarlos de toda la opresión de los enemigos. Y a un Cristo se les había aparecido y no habían entendido. Por eso las Escrituras dice, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. No habían comprendido el misterio de la voluntad de Cristo que era revelada para con ellos. Ahora, nosotros tenemos ese maravilloso misterio, lo entendemos, que no fue revelado en el Antiguo Testamento,
sino que es revelado ahora en el Nuevo Testamento para disfrutar de las riquezas de la gracia de nuestro Señor. Ahora bien, la nueva versión internacional, el versículo 8 lo traduce de una manera diferente. Dice que Dios nos dio a conocer en abundancia con toda sabiduría y entendiendo, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Ahora bien, ¿cuál es el misterio de la voluntad de Cristo? ¿Cuál es ese misterio que Pablo dice que nos hizo conocer el misterio de su voluntad y que fue revelada a Él y ahora fue revelada a nosotros? La Biblia nos enseña y nos dice que es algo revelado conforme a la sabiduría y a la prudencia de Dios. No es algo sencillo o es algo simple que podamos comprender de simple manera. Miren, cuando usted y yo predicamos el Evangelio, nosotros tratamos de predicarlo de una manera simple, de una manera que sea entendible. Es decir, tratamos de mostrar a Cristo para que aquel que no es creyente pueda entender o llegar a comprender ciertas verdades. Y tratamos de hacerlo lo más simple posible. Pero usted sabe cuán difícil es predicar el Evangelio. Eso es un misterio. Eso es un misterio. Porque hay profundidad en las Escrituras que no son fáciles de transmitir. Sin embargo, hacemos lo mejor posible con la ayuda del Espíritu Santo para poder transmitir ese misterio o poder predicar. Pero aún hay cosas que ni usted ni yo podemos explorar fácilmente y tenemos que adentrarnos a las Escrituras, estudiar, orar mucho, agudizar nuestra mente para poder entender esos misterios que han sido revelados, para poder tratar de comprender siquiera algo de los grandes propósitos de Dios en el plan salvífico para todos nosotros. Pero hay cosas que Dios quiere que nosotros conozcamos porque ahora ese misterio es revelado. Ahora Pablo dice, nos dio a revelar el misterio de la voluntad de Cristo. ¿Y sabes qué es? Es la más grande historia que jamás se haya contado en toda la humanidad. Y voy a tomar una cita que utiliza Hendrickson en uno de sus libros. Y Hendrickson dice lo siguiente con respecto al misterio de la voluntad de Cristo. Dice lo siguiente, en este aspecto, también el verdadero evangelio difiere de otros evangelios de invención humana. En los días de Pablo, ciertos cultos obligaban a sus devotos a hacer tremendos juramentos en el sentido de no revelar sus secretos a los no iniciados. Aún hoy en día existen sectas que exigen a sus miembros hacer promesas similares bajo la pena horrible de castigos en caso de incumplimiento. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. O sea, ¿ustedes han escuchado hablar de las logias? Los grupos secretos que contienen misterios. Entonces, estas personas obligan a los no iniciados a hacer pactos de juramento para no revelar esos misterios que ellos esconden. Y hay muchas otras cosas por ahí que se hablan en el mundo. Pero continúa Hendrickson diciendo, fue la voluntad del Padre que el más sublime de los secretos fuese publicado a los cuatro vientos y que penetrase profundamente en el corazón de los suyos. El plan de salvación de Dios, además, debía ser dado a conocer a fin de que fuese aceptado por la fe, puesto que es el único medio por el cual los hombres han de ser salvos. Entonces, ¿cuál es el misterio de la voluntad de Cristo? Que se ha revelado que nuestro buen Señor era el único que podía, en primer lugar, cumplir el mandato de la justicia de Dios. En segundo lugar, que fue el único que pudo redimir a través de su sangre para llevarnos al perdón de nuestros pecados. Y en tercer lugar, ese misterio ahora es que usted y yo podemos ahora ser llamados hijos de Dios por medio de la adopción de Cristo Jesús. Fue la voluntad del Padre de que el Hijo muriera y fue la voluntad del Hijo ir y entregar su vida. Ahora, imagínense por un momento, voy a hacer una suposición, no me vayan a tratar de hereje. Imagínense por un momento que el Señor estando en el huerto de Getsemaní, orando allí,
no hubiera pronunciado las palabras que pronunció. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínense por un momento que Cristo no hubiera obedecido la voluntad del Padre. Ah, pastor, pero está escrito eternamente. Estoy colocando una suposición. Supongamos que Cristo se hubiera levantado y digo, no voy a la cruz. Y el Señor no va a la cruz. Pregunto, ¿estaríamos sentados en esta mañana en este lugar? No traigan saliva. Creo que no. Creo que ni siquiera tuviéramos un propósito en nuestra vida, ni siquiera tuviéramos un propósito de estar en este lugar. Pero gracias a Dios, nuestro buen Salvador cumplió la voluntad del Padre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue a ese lugar tan horrible a entregar su vida preciosa para morir en el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Ahora entendamos algo. En primer lugar, Pablo está hablando de que el misterio de la voluntad de Cristo fue revelada hacia él. Y nos dio a conocerlo por el único beneplácito de él, el cual él se había propuesto en sí mismo de revelar esa voluntad. Y luego dice, ahora, ¿cuál fue ese propósito? De reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. Ahora bien, el versículo 10 nos dice de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Otra versión traduce con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Ahora bien, en primer lugar, no se está hablando aquí de un periodo de tiempo como si el escritor se refiriera a una época, es decir, al siglo I, al siglo II, al siglo III, no. Estamos escuchando o estamos leyendo hablar acerca de la época o periodo de la gracia. Eso sí es un periodo de tiempo. Estamos en el periodo, en el tiempo de la gracia. Ahora bien, la expresión que utiliza aquí Pablo en el pasaje los tiempos establecidos a veces se traduce como la dispensación o administración o economía. En realidad, esto quiere decir que es un orden o un sistema que se pone en vigor o entra en cumplimiento, que se lleva a la práctica. Es una forma, por decirlo de alguna manera, de hacer las cosas. No quiere decir que sea un tiempo establecido que comience en un periodo y termine en otro, sino que es como la forma en que se llevan las cosas. Es decir, por ejemplo, usted ha escuchado hablar de cursos de economía doméstica, en el cual las personas aprenden a cómo llevar la economía en su hogar. Es decir, usted planea, por ejemplo, las comidas que va a hacer en el desayuno, las comidas que va a hacer en el almuerzo y las comidas que va a hacer en la cena. Y usted planifica entonces todas las comidas de la semana, del mes y del año. Eso, ya usted va entendiendo qué va a comer mañana o cuál será la cena de mañana y lo que va a hacer. Y usted elabora un calendario, eso es lo que conocemos como economía doméstica. Pero también escuchamos hablar de que hay cursos de economía política. No voy a entrar en profundidad porque ni soy economista ni soy político. Simplemente quiero dar las ideas, es decir, sobre la forma de ejercer gobierno de una nación. Y en ese sentido, cada país establece sus propios sistemas económicos de gobierno. Algunos hacen reformas tributarias, otros modifican impuestos, en fin, esos son temas de economía. Es la forma o las diferentes maneras de organizar esos asuntos. Entonces, cuando hablamos de aquí de la administración, de los tiempos establecidos, estamos hablando de un periodo de tiempo, pero lo que realmente hace referencia es a la forma en cómo Dios va a hacer las cosas de forma particular. Es decir, vamos a colocar un ejemplo. El Señor trató con Adán y la relación de Dios con Adán es una relación que fue totalmente diferente a como Dios trata con cada uno de nosotros. Ahora, Dios no trata de la misma manera con usted como trata conmigo. Y Dios no puede hacerlo de esa manera porque Dios a cada uno nos va a tratar de una manera diferente. Algunos llegamos al Evangelio
por una enfermedad, por una calamidad. Algunos llegamos porque alguien nos predicó y fuimos convencidos por el Espíritu Santo, pero siempre Dios buscará la forma, o Dios nos dará la forma a nosotros, de ser alcanzados por la predicación del Evangelio por circunstancias totalmente diferentes. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que Dios ha tenido diferentes formas de acercarnos a nosotros, pero un solo método de salvarnos. ¿Cómo así, pastor? Sí, la única forma de salvación de parte de Dios es a través de Cristo y a través de la predicación del Evangelio. Ahora bien, Pablo está diciendo lo siguiente: de reunir todas las cosas en Cristo a fin en la dispensación, pero del cumplimiento de los tiempos, de las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora bien, recordemos algo. Este versículo nos habla de un cumplimiento de los tiempos establecidos. ¿Y cuál es ese tiempo? ¿O cuál es ese cumplimiento de los tiempos? Bueno, podemos entender que el tiempo es la plenitud de Cristo. ¿Cómo así, pastor? No entiendo. No entiendo lo que me quieres transmitir. Pablo está diciendo, el Señor ha revelado el misterio de su voluntad, dándonos a conocer ese misterio para reunir todas las cosas en la plenitud de Cristo, solamente en Cristo, dándonos a entender ahora todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos. Ese tiempo ya se ha cumplido. Y es el cumplimiento de que fue predicado en el Antiguo Testamento de que Cristo vendría a salvar a su pueblo. Y el Señor ha venido, ha entregado su vida, ha muerto en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios Padre, y ahora nosotros esperamos su segunda venida. El tiempo del cumplimiento de Dios, de su promesa, ya fue cumplido cuando Él vino a morir por nosotros. Ahora bien, ese tiempo, amados hermanos, ha pasado. Estamos viviendo ahora en el tiempo de la gracia. ¿Y por qué vivimos ahora en el tiempo de la gracia? Porque estamos viviendo bajo la gracia de Dios, bajo la dispensación de Dios que fue derramada para nosotros. Ahora bien, esto no quiere decir que nosotros ahora abusemos de ese tiempo. ¿En qué sentido? No, como estamos viviendo en el tiempo de la gracia, Dios nos va a perdonar de todos nuestros pecados. Y esto nos da licencia para hacer lo que usted y yo queramos. De ninguna manera, Pablo lo dice. ¿Ahora qué diremos? ¿Viviremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera, no. El escritor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 8, nos enseña acerca de Cristo que el Señor le sujetó de todas las cosas y nada dejó que no le sea sujeto, aunque todavía no veamos que todas las cosas han sido sujetas en Él. Estas palabras dejan bien claro, amados hermanos, que aún todas las cosas no han sido sujetas bajo el Señor, sino hasta su segunda venida. Y allí será el tiempo en que toda rodilla se doblará. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando venga ese día, para muchos será un día de gran gloria y de gran bendición. Pero para otros será el peor día de toda su existencia. Porque será el día en cuando todas las cosas serán sujetas a Cristo, por siempre y para siempre. Allí entonces se cumplirá que toda lengua y toda rodilla se doblará. Aún los incrédulos se doblarán y confesarán que Él es el Cristo. Pregunta para reflexionar: ¿será que nosotros, examinando nuestra vida, estamos viviendo con la esperanza de poder esperar el día del Señor? ¿O estamos viviendo nuestra vida creyendo de que como estamos en el tiempo de la gracia tenemos licencia abierta para hacer lo que queramos? Miren, el Señor nos ha revelado este acontecimiento que va a ocurrir. Y va a ocurrir, amados hermanos. Y ocurrirá en algún momento. No conocemos el tiempo, ni el día, ni la hora. Pero sucederá.
y debemos prepararnos para ese glorioso día. Llegará el día en el cual nosotros, como una orquesta en una armonía perfecta, glorificaremos y entonaremos el nombre de Cristo, y todas las cosas entonces le rendirán tributo al Señor. Finalmente entonces comprendemos, amados hermanos, que la voluntad de Cristo es precisamente eso, el cumplimiento de todas las cosas que de Él fueron dichas. Y Pablo lo expresa de una manera maravillosa. Y Pablo era un gran poeta. Yo lo admiro mucho porque Pablo tenía palabras para decorar, o no decorar, sino maximizar las grandezas de Dios y demostrarlas de una forma clara. Y por eso Pablo lo está diciendo: el misterio de su voluntad no fue revelado por el único beneplácito de Él. Y luego dice: a fin de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Pablo le está diciendo a la iglesia: finalmente, esta plenitud de los tiempos llegará a nuestras vidas y disfrutaremos en la eternidad con Cristo Jesús. Ahora bien, la pregunta final para terminar en esta mañana debe llevarnos a reflexionar acerca de: ¿realmente nosotros como creyentes, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? Es una pregunta retórica para que cada uno de nosotros nos examinemos. Creo que este sería un buen tiempo para hacerlo.